¿Qué pasa, chavales? Un día más, un vídeo más. Perdonad los pelos, pero es lo que hay, no me da tiempo más. En este vídeo vamos a reaccionar a un vídeo documental de una niña que ha sobrevivido en un agujero. Un agujero, no sé muy bien a qué tipo de agujero y a qué trata, porque he visto un par de minutos y me ha parecido interesante. Así que nada, veamos de qué trata, a qué se refiere y cómo ha acabado el caso. Que están a punto de escuchar, al igual que cada una de las declaraciones policiales presentadas en este video, nunca antes habían sido reveladas al público, lo que convierte a este en el primer y único documental sobre el caso de Lori Powland, más conocida como la Niña del Hoyo. ¿Hay algo en ese vehículo que coincida con el que abordó Lori? ¿La cosa negra? ¿Qué pasa con la cosa negra? No lo sé. Es horrible. Le bajó los pantalones frente a todos. No sé, Brenda, pero concéntrate en el vehículo. ¿Podría ser este el vehículo que se llevó a Lori? Sí, es el auto que se llevó a Lori. ¿Estás segura? Sí. Brenda, es muy importante que estés segura. ¿Es el mismo auto que se llevó a Lori? Sí, estoy segura. Secuestrada, abusada y dada por muerta, Lori Powland, de apenas 3 años, fue raptada a plena luz del día. Ante la falta de evidencias, la policía tuvo que acudir a los niños del vecindario y a sus padres para obtener cualquier dato que pudiera conducir a la captura del secuestrador y traer a Lori de vuelta a casa. Por favor, devuélvanmela. No le hagan daño, se lo suplico. Atrapada a 3 metros bajo tierra, la pequeña tuvo que valerse por sí misma, pero su resistencia superó toda expectativa y dejó en claro que, incluso a tan corta edad, ya era una verdadera sobreviviente. Lo único que sé es sobrevivir. Y seguiré haciéndolo. En el pequeño pueblo de Sheridan, Colorado, Lori Powland, de 3 años, jugaba en el jardín de la casa de sus padres junto a su hermano de 5 años. Era un día soleado, cerca del mediodía, y había mucha gente afuera disfrutando del buen clima. Su padre se había tomado el día para pintar la casa, pero hacía mucho calor, y los niños le preguntaron si podían comer un helado. Había muchos vecinos alrededor, y Lori estaba con su hermano, así que Richard Powland, su padre, los dejó solos para ir a buscarles uno. Dentro de la casa, aún podía verlos por la ventana. Esa chica es Lori, la que fue secuestrada. Solo unos segundos El vídeo después, es... Ella está hablando cuando grabó el vídeo, que fue en 2021. O sea que, como podéis ver, ha sobrevivido y ya está bien, o sea que ya está todo resuelto. Desesperado, Richard comenzó a buscar por toda su propiedad y acudió a sus vecinos en busca de ayuda. Algunos informaron haber visto un auto detenerse brevemente frente a la casa, pero nadie notó nada sospechoso sobre el paradero de Lori. Angustiado, Richard no perdió más tiempo y llamó a la policía. 911, ¿cuál es su emergencia? La búsqueda de Lori se volvió una prioridad para toda la comunidad. La policía inició una búsqueda masiva, yendo de puerta en puerta e interrogando a posibles testigos. La noticia de su desaparición se difundió rápidamente y el pueblo se unió para ayudar en su búsqueda. Se colocaron carteles por el pueblo y voluntarios se unieron a grupos de búsqueda, rastreando los bosques cercanos. La familia estaba devastada y Diane Powland, la madre de Lori, hizo un pedido desesperado al secuestrador, rogándole que le devolviera a su hija sana y salva. El desesperado pedido de la madre de Lori Powland. por favor, devuélvanmela. Fue un caso sin precedentes. Antes de las alertas Amber y antes de las redes sociales, en 1983 casi no existían medidas de prevención por parte del gobierno frente al secuestro y al abuso infantil. En aquel entonces, era un delito mayor causar daño a un animal que a un niño. Es decir que, si herías o matabas a un animal, podías recibir una sentencia más severa. Así fue como sucedió todo desde la perspectiva de Lori. El secuestrador se estacionó rápidamente enfrente de la casa y abrió la puerta del acompañante. El hombre le ofreció dulces y ella, con apenas 3 años, fue fácilmente atraída por la golosina. Me preguntó si me gustaban los dulces. Y, como cualquier niña, accedí sin pensarlo. La obligó a quitarse los pantalones, la secuestró y desapareció en un instante. El secuestrador era... A ver, para empezar, es normal que una niña pequeña de 3 años acepte chuches en ese momento de cualquier extraño. Y hoy en día también es muy fácil que un extraño de repente venga, le ofrezca chuches a un niño pequeño y el niño lo acepte y vaya con él. Supuestamente esta imagen que estamos viendo en cámara es la cara del secuestrador, supuestamente, si no me equivoco. Pero las cosas que este secuestrador ha hecho a esa niña han sido horribles, como ya habéis escuchado, que la ha violado y esas cosas, y más cosas que ahora va a contar.
Así que horrible, horrible, pero sigamos con el vídeo. Consciente del peligro que corría al cometer un crimen tan descarado en una zona tan poblada. Sucedió en pleno verano. Al mediodía, fue un movimiento realmente audaz. Sabía que debía alejarse lo más posible del pueblo para evitar a la policía. Esto lo llevó a conducir de manera imprudente, bajando a toda velocidad por caminos de montaña y atravesando parajes boscosos. Me llevó a las montañas de Colorado, a unos 30 kilómetros al oeste de Denver. Y luego me llevó hacia la salida Chief-Hosa. Finalmente, llegó a una vieja letrina abandonada ubicada en lo profundo del bosque. Lori aún no lo sabía, pero ese lugar se convertiría en su prisión por un largo tiempo, pero no antes de que el secuestrador abusara de ella. Procedió a abusar severamente de mí y a hacerme muchas cosas horribles, como... Por respeto a Lori, quien era solo una niña pequeña en ese momento, no cubriremos más detalles de la agresión, ya que es extrema. Vale, aquí en cámara podéis ver las cosas que el secuestrador ha hecho a Lori. No la voy a traducir, así que si no lo entendéis, una de dos, os jodéis o lo vais al traductor y lo traducís. Así que no sabes, espabilad. Gráfica. Cuando terminó, su secuestrador la levantó y con un gesto cruel y despiadado, la dejó caer por la letrina, a un pozo de unos 3 metros de profundidad. No podía ver nada, pero podía sentir que algo estaba mal con su pie, luego de estrellarse en el fondo. Allí estaba, atrapada en la oscuridad, rodeada de suciedad y agua helada contaminada con químicos. El sonido de la puerta cerrándose de golpe resonó en su mente mientras comenzó a llorar de miedo y dolor. La habían dejado morir bajo tierra. Lori fue secuestrada mientras jugaba fuera de su casa. Sin poder recurrir a las alertas Amber o al Internet, los padres recurrieron a los medios tradicionales para poder localizar a su hija. El primer día de su desaparición, tanto Diane como Richard se mostraron en televisión, compartieron su historia, suplicando a cualquiera con información que se presentara. Afortunadamente, muchos vecinos contactaron a la policía. Un testigo ocular, Paul Weaver, dio detalles cruciales sobre el auto involucrado en el secuestro de Lori. Vi un sedán Datsun naranja con letras negras y franjas en la parte inferior. Estaba estacionado en doble fila frente a mi casa y como 2 minutos después salí a la calle y los niños venían diciendo que Lori estaba en ese auto. Cuando se iba me di cuenta de que la primera parte de la placa era ADB seguida de 3 números. Ese mismo día, otro testigo, Michael Fisher, también se presentó con información importante. Sus hijos, supuestamente, habían tenido un encuentro con un hombre sospechoso una semana antes. Mis hijos vinieron una semana antes y dijeron que un hombre los había seguido desde la escuela e intentaba darles dulces si accedían a quitarse los pantalones. Así que manejé hasta su escuela y vi a un hombre con barba y cabello hasta los hombros. Me bajé del auto y le dije, «Oye tú», y salió corriendo hacia Bear Creek. Intenté seguirlo, pero luego de un tiempo lo perdí de vista. Medía aproximadamente 1,70 m, pesaba unos... O sea, que ese descarado ya lo había intentado con otros niños, solo que esos niños no lo aceptaron, esos dulces, pero el desgraciado yo lo había intentado más veces. Y a saber si Lori fue la única niña que ha sufrido esas barbaridades. 70 kilos y tenía el cabello sucio, de un tono castaño apagado. Por la descripción del auto y detalles sobre la apariencia del secuestrador, la policía estaba en buena posición para encontrar al culpable. Aún había esperanza de que la pequeña siguiera con vida, pero en ese sentido no tenían nada. Ninguna información sobre su paradero, ni nada que pudiera llevarlos hasta ella. Lo que pasó el 22 de agosto de 1983 detuvo completamente a toda la comunidad de Colorado. En el hoyo, Lori sabía que algo andaba mal con el agua. En la oscuridad total solo podía confiar en su sentido del tacto y del olfato para distinguir su entorno. Pero estos dos le bastaba para comprender que debía mantenerse lo más lejos posible del lodo. Había una especie de montículo de madera y escombros sobre el agua turbia, así que se aferró a él, aplastándolo con los brazos, convirtiéndolo en una especie de asiento. Es en ese momento cuando Lori recuerda a su madre por un segundo. Yo acababa de cumplir 3 años y recién había aprendido a ir al baño sola. Y tenía que ir al baño y estaba muy preocupada de decepcionar a mi mamá. Las preocupaciones de Lori pueden parecer triviales ahora, pero lo que ella no sabía era que justo sobre su cabeza
se había acumulado gas metano y sulfuro de hidrógeno en la capa superior del pozo. Si se hubiera levantado, aunque solo por un minuto, se hubiera desmayado y caído por el montículo, ahogándose en el agua o en el lodo subyacente. Hubiera sufrido una infección grave si sus piernas heridas hubieran entrado en contacto con esa materia. Pero aunque la niña lo supiera, el montículo era muy pequeño y era imposible que pudiera acomodar todo su cuerpo en él. Así que Lori dejó que sus piernas colgaran, con los dedos de los pies a veces entrando en contacto con la superficie del agua. Y me dejó allí para que muriera de hambre. Me dio por muerta. Al día siguiente, la policía seguía sin saber nada de Lori, pero se acercaba a la identidad del culpable. 3 investigadores que llegaron directamente del FBI se unieron a la policía local y comenzaron a ir de casa en casa por todo Denver con la esperanza de encontrar más información sobre las misteriosas letras faltantes en la placa del secuestrador. Y contra todo pronóstico, tuvieron un golpe de suerte cuando dieron con Juanita Zappa, una abuela que vivía en un pueblo cercano. Vi el reportaje en la televisión y reconocí el auto. Lo vi estacionado enfrente de la casa de mi hija en la calle Spotswood en Denver. El conductor estaba molestando a mi nieta mientras jugaba afuera a plena luz del día. Mi yerno anotó el número de la placa y lo reporté a la policía de Littleton hace un mes. Y por si acaso, anoté el número de la placa. ADB 627. Y justo allí hubo una coincidencia. Luego de verificar la placa, la asociaron con Robert Paul Tiret, un jardinero de un club de golf local sin antecedentes penales. Intentaron llegar a él, pero el hombre no estaba en su casa en ese momento, y la policía no tenía tiempo que perder, así que fueron por el familiar más cercano que pudieron encontrar, su madre. Mi hijo ahora es un buen hombre, pero cuando era adolescente tuvo algunos problemas. Una vez la policía investigó una acusación en su contra por haber tocado de forma inapropiada a un niño, pero no se pudo probar nada. Hace unos años encontré ropa interior de mujer en su habitación, pero él dijo que se trataba de una broma. Creo que este tipo de comportamiento es común en los adolescentes y no lo vincula de ninguna manera con la niña Poland. La policía no dejó pasar esa... A ver, si él ya desde chiquito ya tenía esas cosas de tocar inapropiadamente a sus compañeros y compañeras y tener ropa de mujer en su habitación, ya siendo la madre tendría que sospechar alguna cosa, digo yo. No sé. Declaración. En su lugar, fueron directamente a los hechos. Robert y su auto habían sido identificados en 3 incidentes separados, y en todos ellos les ofreció dulces a niños y les pidió que se quitaran los pantalones. Estas palabras resonaron con fuerza en la sala antes de que Betty Ann continuara con su declaración. Nunca vi señales de ese tipo de comportamiento en él, pero tal vez tenga, no sé, algún problema mental. Estoy tratando de pensar si hubo algo que hice mal al criarlo y que pudo haber causado esto. Algo pasó cuando era muy pequeño, pero apenas puedo recordarlo. Tal vez le fallé de alguna manera, pero no lo recuerdo. Un tiempo después, la joven mente de Lori comenzaba a fallar. No podía distinguir la noche del día, ya que los minutos duraban horas, mientras que el dolor de sus piernas gravemente infectadas la mantenía despierta todo el tiempo. Los químicos que estaban en el retrete llegaron hasta mi pelvis. Mis piernas estaban completamente negras hasta la parte superior del muslo. Pero por más opresivo que le pareciera el encierro, también era su salvación. El frío punzante de la letrina no era nada comparado con las temperaturas nocturnas en las montañas de Colorado. Si la hubieran dejado en el bosque, no habría durado más de una noche, desnuda en el frío, pero abajo en el pozo logró sobrevivir 4 días seguidos sin comida ni agua. Me estaba muriendo de hambre. Eso es tortura. Sus piernas estaban casi negras por la infección y se le estaba acabando el tiempo. Prestándole unas pocas horas de vida, Lori trató de pensar en su madre, pero sus recuerdos eran cada vez más difusos. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Días, semanas, meses. Y de repente, un recuerdo volvió a su mente. Recordó el rostro de su madre felicitándola por algo que había hecho apenas unos días antes, pero ese recuerdo se desvaneció de su mente casi tan rápido como llegó. Ahora lo único que podía oír era el eco de su propio llanto, intensificado por el zumbido de la fiebre y nada más. Ni siquiera oyó el portazo, ni el grito desesperado de la pareja que terminó encontrándola en el fondo del pozo. Yo estaba llorando por mi mamá, y justo unos observadores de aves pasaban por allí. Cynthia y Stephen Gollan, una pareja de observadores de aves, se dirigían a la montaña para hacer una caminata.
En el camino, Cynthia necesitaba ir al baño, así que su esposo se dirigió hacia el sendero Beaver Hook, recordando las viejas instalaciones para acampar que había allí. Al entrar, Cynthia oyó un sonido inesperado. Es difícil imaginar el horror que debió sentir al escuchar los gritos desesperados de una niña que venían desde la letrina. Cynthia miró hacia el fondo del pozo y solo alcanzó a ver el reflejo de la tenue luz en los ojos llorosos de Lori. Estaba en el fondo del agujero de la letrina. Y entonces miraron hacia abajo y me dijeron, ¿qué haces aquí? Y yo les dije que vivía allí. Para mí, esa era mi nueva realidad. Yo literalmente pensaba que vivía en el fondo de una letrina. Stephen Baker, un bombero voluntario, fue llamado a la escena. Una vez que llegó al fondo, pudo localizar a la niña y revisar su estado. A pesar de haber estado atrapada en el hoyo sin comida ni agua, Lori aún estaba consciente, pero sus piernas estaban en muy mal estado. Stephen la levantó suavemente del montículo y la aseguró a su arnés. Cuando llegaron arriba, Lori fue enviada inmediatamente al hospital. Diane, su madre, desbordada de alegría, lo siguió de inmediato. Su situación era grave, ya que su estado mental iba empeorando. Estaba atrapada en un estado disociativo, sufría pesadillas en vigilia, causadas por el insomnio, y estaba absolutamente aterrorizada de todos, incluso de sus propios padres. Capturando el terror y el alivio que solo sus padres podían sentir. Es que mirar la mirada Cariño. de la niña, Lori, esto no te volverá a los pasar ojos, nunca la más, Lori. tristeza, Te lo prometo. Eso es horrible. Pero su Mirarte reencuentro la se cara vio de la interrumpido niña, cuando los médicos te tuvieron da que tomar sufrir. una difícil decisión. Su corazón, pulmones y cerebro estaban fallando. Los dedos de sus manos y pies se estaban poniendo negros. La infección se extendía rápidamente y la amputación parecía la única opción para salvar la vida de Lori. Pero en pocos días, el estado de la niña mejoró drásticamente y milagrosamente pudo conservar las dos piernas. Cuando se recuperó, Lori finalmente volvió a reunirse con sus padres. Las lágrimas caían por el rostro de Diane. Habían pasado 4 largos días desde que le habían arrebatado a su hija, pero contra todo pronóstico, finalmente estaban juntas. Ya nadie volverá a hacerte daño, Lori. ¡La recuperamos! Pero tristemente, su calvario estaba lejos de haber terminado. Luego de que la policía finalmente capturó a Robert Paul Tiret, acudieron a la joven Lori en busca de información. Le pidieron que hiciera una declaración detallada sobre eventos que su mente ya había comenzado a reprimir. El doctor Richard Krugman era el pediatra de Lori en ese momento en el centro Kemp y filmó esta entrevista. Como pueden imaginar, esto no solo fue traumático, sino también muy exigente para una niña tan pequeña. Luego, Lori tuvo que identificar a su agresor entre varias personas. Fue muy firme en su identificación. Miró y dijo, «Es él», y se echó hacia atrás. Estaba un poco asustada. A medida que se acercaba el juicio, la esposa de Robert le proporcionó una coartada falsa. Esto hizo que la fiscalía pensara que Robert podría quedar impune si optaba por sostener su defensa de no culpabilidad, lo que obligó al juez a tomar una decisión controversial. Le ofreció a Robert un acuerdo de reducción de cargos. Y fue sentenciado a 10 años de prisión. En lugar de ser acusado de secuestro, intento de asesinato y abuso sexual, todos los cargos fueron retirados, excepto el de abuso sexual. Esto redujo su sentencia de 48 años a solo 10 años. Así que fue condenado a 10 años de prisión y liberado a los 6 años por buena conducta. El público se indignó por la reducción de la condena, ya que estos hechos dejaron secuelas permanentes en la vida de Lori. Experimentó una serie de problemas psicológicos y emocionales, como depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Además, con el paso de los años, tuvo problemas de confianza y autoestima, pero la contención psicológica y la terapia la ayudaron a sobrellevar el trauma y, con el tiempo, a sanar del abuso. Hoy en día, Lori lo ve desde una perspectiva completamente diferente. ¿Sientes que se hizo justicia? No se trata solo de justicia, se trata más de tener impacto. Día a día trato de generar un impacto positivo, de hacer el bien en el mundo y de evitar que las personas crezcan y terminen causando daño a otros. La justicia no alivia el trastorno de estrés postraumático. La justicia no detiene las pesadillas. La justicia en realidad no ayuda a quien sufre. Así que creo que, en el caso de Lori y su historia, su deseo de comprender al agresor en realidad alivia parte del dolor, porque le permite darle un contexto que no tenía cuando tenía 3 años y que no podía haber tenido. Por eso, comprender se vuelve fundamental para que pueda quedar libre de ese sufrimiento silencioso que nadie más llegará a conocer.
La justicia es más para los testigos que para las víctimas. Hasta hoy, las secuelas de lo ocurrido prevalecen, pero Lori Poland, ahora madre de 3 hijos, nunca ha dejado de luchar, no solo por ella misma, sino por todos los niños que han sido abusados. Hoy dirige su propia práctica terapéutica y trabaja junto al pediatra Dr. Richard Krugman, quien la ayudó a atravesar su trauma hace décadas, como cofundadora de la Asociación para Erradicar el Abuso y la Negligencia Infantil. El trabajo de Lori con la asociación le ha demostrado que el abuso suele formar parte de un ciclo de violencia, con víctimas en ambos lados, ya que la mayoría de los agresores sexuales tiene antecedentes de abuso en su propia infancia. La historia de Robert Paul Tiret es prueba de ello, ya que sufrió abuso desde los 3 años, la misma edad que tenía Lori cuando él la secuestró. He estado en una habitación con 250 agresores sexuales que hablaron de lo que ellos mismos vivieron, del daño que sufrieron. Eso generó en ellos un profundo resentimiento que luego los llevó a dañar a otras personas. Y lo repito, no para excusarlo ni para justificarlo, sino para entenderlo. En lugar de buscar justicia y castigo, la misión de Lori es promover la sanación y el entendimiento, reconociendo que toda persona que ha sufrido abuso necesita apoyo y cuidado para sanar y seguir adelante. Su historia es un testimonio de resiliencia que inspira a otros a convertir su sufrimiento en fortaleza y a usar sus experiencias para generar un impacto positivo en el mundo. Lori quiere que todas las víctimas de abuso y negligencia sepan que sus voces siempre serán más fuertes que el silencio. Nunca he conocido a un ser humano que, por más atroz que haya sido su crimen, no tenga necesidad de sentirse importante. Hacer lo correcto depende de nosotros. Si, en lugar de enojarnos, fuéramos capaces de comprender, sin justificar, que esas personas también importan, imaginen cuánto podría cambiar si nos aseguráramos de que cada ser humano se sienta importante. Actualmente Lori es la CEO de NCAN. En 2021 bastante fuerte, la verdad. Y bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy, así que nada, no os preocupéis por el pasado, ni mucho menos por el futuro, simplemente disfrutad del presente. Ha sido un vídeo interesante, así que nada, espero que os haya gustado, mucho que comentar, mucho que escribir, mucho que escuchar. Y nada, chavales, suscribirse, de like y ya sabéis, como ya os lo he dicho hace 5 segundos, así que nada, chavales, hasta la próxima.